Saludos, mi nombre es Juan Pablo Cárdenas Rodríguez. Junto a mis compañeros Laura Vanessa Avellaneda Medina, Karen Michelle Carranza Sierra y Snyder David Quintero Yara, hacemos parte del semillero Estudios de Resolución de Conflictos desde un enfoque interdisciplinario de la institución universitaria Politécnico Gran Colombiano, Facultad Sociedad, Cultura y Creatividad, bajo las líderes Sonia López Rendón y Lina María Ortegón Suárez. Como propuesta para el Congreso de Psicología Jurídica proponemos acceso a la justicia para familias campesinas víctimas de violencia intrafamiliar que requieren evaluación psicológica forense en tiempos de COVID-19. Ahora bien, nuestro objetivo general en este proyecto es reconocer el contexto actual para el acceso a la justicia a raíz de la pandemia por COVID-19. Esto en cuanto a las personas que viven en el campo colombiano, teniendo en cuenta que presentan diferentes retos y situaciones que deben afrontar para poder acceder a este derecho fundamental. Este objetivo lo decidimos sintetizar en los siguientes 3 objetivos específicos, los cuales son: el primero es identificar cuáles son las principales problemáticas psicojurídicas que viven las familias campesinas. El segundo es evidenciar cuáles son las rutas de acceso a la justicia para las familias campesinas. Por último, determinar cómo se brinda el acompañamiento a las familias campesinas en casos que se necesitan de evaluaciones psicológicas forenses. El acceso a la justicia es un derecho fundamental consagrado en el artículo 229 de la Constitución Política. Por otra parte, el artículo 6 de la Ley 270 de 1996 estipula que este derecho fundamental no solamente deberá ser garantizado a todos los ciudadanos que residen en el territorio colombiano, sino que deberá ser de manera gratuita para cada uno de ellos. Este derecho fundamental ha sido todo un reto para el Estado colombiano, ya que a raíz de la pandemia y a través del decreto 491 del 28 de marzo de 2020 se ha digitalizado el sistema judicial en Colombia, lo cual quiere decir que si un ciudadano quiere acceder a la justicia presencialmente, posiblemente en muchos casos no podrá hacerlo, sino deberá hacerlo de manera digital utilizando las TICs. Es importante mencionar que si a los ciudadanos que residen en ciudades grandes de Colombia les ha quedado difícil digitalizarse, cuanto no más a las familias y ciudadanos campesinos que residen en zonas rurales de Colombia. También hay que entender que Colombia tiene un gran índice de pobreza que viven los campesinos en muchos casos, por lo cual en muchos casos estos no podrán adquirir o comprar dispositivos tecnológicos para acceder a la justicia, porque no tienen los recursos. Tampoco muchas veces tienen el conocimiento como para acceder a la justicia digitalmente, y tampoco en muchos casos tienen conocimiento de cómo funciona la justicia en Colombia, mucho menos lo van a entender digitalmente. Es importante mencionar que si estas familias viven en zonas aledañas y lejanas de pueblos, de ciudades o de capitales municipales, pues les va a quedar muy caro y muy lejos acceder a la justicia también de manera presencial. Es importante también aclarar que los campesinos también presentan problemas jurídicos que deben resolverse ante la justicia. Uno de ellos puede ser la violencia intrafamiliar. Por eso en este proyecto queremos investigar y entender cuál es el proceso que viven las familias campesinas cuando quieren o desean acceder a la justicia colombiana cuando se trata de casos de violencia intrafamiliar. Saludos, mi nombre es Snyder Quintero, parte del semillero de investigación, en la cual seguiremos hablando de las familias campesinas y la violencia intrafamiliar que éstas se vienen presentando. Pues si bien cabe claro resaltar de que Colombia es un país de 50 millones de habitantes, 11 de ellos son familias campesinas. ¿Esto qué quiere decir? Pues de que es una gran población a la cual no se le está prestando la suficiente atención y ese derecho a acceder a la justicia. Continuemos diciendo que en Colombia, por ejemplo, entre el 25 de marzo y el 14 de mayo del 2020 reportó un aumento del 170% en las llamadas que reportaron casos de violencia intrafamiliar a la línea 155, línea de orientación a mujeres víctimas de la violencia.
Desde que empezó la cuarentena el 24 de marzo hasta el 6 de abril, se han presentado 12 casos de feminicidio. En la mayoría de los casos, los perpetradores de feminicidio son parejas o exparejas de las víctimas y las barreras para acceder a servicios de salud. Esto nos deja muy claro y muy en cuenta de que sí se ha venido presentando un aumento en estos tiempos de COVID. Y claro, cabe resaltar de que estas son las que se informan. Entonces, ¿qué pasa con las que no se informan y más? ¿Qué es lo que hemos estado tratando de hablar? De la ruralidad, donde no hay casi acceso a la justicia. Entonces, pues va a quedar más difícil poder hacer esas denuncias y esas quejas. Es algo que cabe resaltar. Obviamente también tenemos que hablar que, según un estudio de justicia rural, por cada 100.000 habitantes campesinos, tan solo hay un solo policía judicial, un procurador, un funcionario de medicina legal, un defensor comunitario, un representante judicial de víctimas y un defensor de familia. Acá nos damos cuenta ya la brecha tan grande que hay en nuestro sector rural para acceder a la justicia y cómo se viene presentando esta violencia intrafamiliar que ha aumentado, pero que no tienen esas garantías de poder hacer valer su derecho a la justicia. Siguiendo con esto, también podemos decir de que por la misma población hacen presencia únicamente 2 personeros, 2 unidades para la atención y reparación integral de víctimas, 2 comisarías de familia, 3 defensores públicos, 5.2 jueces y 6 fiscales. Esto es impactante al ver de que siempre se le está prestando más prioridad tanto a las ciudades que a nuestros campesinos, que en verdad también deberían tener las mismas garantías que nosotros, pero que tristemente no se ve así. Con base también en una encuesta del DANE en el 2016, en el que se trató de evidenciar qué tan satisfactoriamente se encuentran con la justicia acá en el país, pues se dio cuenta de que los campesinos no se sienten favorecidos con la justicia, por lo contrario sienten que es algo que es muy difícil para ellos acceder. Según la encuesta, estas son las regiones en las que se evidencia una gran insatisfacción del acceso a la justicia en Colombia. En la región del Pacífico, a la que pertenece el Chocó, Cauca y Nariño, hay un 63.9% de necesidades jurídicas insatisfechas. O sea, es más de la mitad totalmente y es increíble que esto pase. En el panorama del Amazonas y la Orinoquía, donde está Putumayo, es del 67.4%. En verdad es una brecha muy grande. Y en el Caribe, que incluye Córdoba, 59% y Antioquia 56.3%. Esto es increíble, pero tristemente la insatisfacción de nuestros colombianos hacia la justicia, nuestros colombianos campesinos. Esto es lo que les tendría que hablar de violencia intrafamiliar y el acceso a la justicia a nuestros campesinos. Para concluir, se comprende que la evaluación psicológica forense es una herramienta desarrollada desde la ciencia, utilizada por profesionales de psicología, que ayudan en la toma de decisiones judiciales. Siguiendo lo señalado anteriormente, se puede afirmar que el servicio de evaluación psicológica forense en Colombia es de acceso gratuito para las personas en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, pero en el caso de las familias víctimas de violencia intrafamiliar que viven en un contexto rural, el acceso a este servicio es muy limitado, ya que deben trasladarse a los lugares destinados para la prestación del servicio y que en muchos casos estas personas no cuentan con los medios económicos para lograr estos desplazamientos. Además, muchas familias tienen un bajo nivel educativo, lo que dificulta el acceso a la información sobre estos servicios. Por otra parte, los servicios de evaluación psicológica forense que ofrecen las universidades, el Colegio Colombiano de Psicólogos y los psicólogos especializados de forma privada son también de difícil acceso, ya que por lo general se ubican en las principales ciudades, además de contar con unas tarifas que impiden el acceso a este servicio para las familias campesinas víctimas de violencia intrafamiliar. Adicional, la situación actual en el territorio colombiano debido al COVID-19 ha generado que los desplazamientos, citas asignadas y recursos económicos representen una mayor dificultad para aquellas familias víctimas de violencia intrafamiliar que viven en un contexto rural apartado. Además, podemos concluir desde un ámbito jurídico que la violencia intrafamiliar, al ser una conducta punible, es de total rechazo para la sociedad y la ley, debido a que agrede derechos fundamentales como lo son la familia, la vida
y la dignidad humana, que son derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución Política de 1991 y que son de especial protección por parte del Estado Social de Derecho en el que vivimos. Por consiguiente, creemos que la actual pandemia por COVID-19 presenta varios retos que afrontar por parte del país, como lo es en materia de acceso a la justicia, que se supone debería ser gratuita y eficiente como se contempla en la Ley 270 de 1996, no la vemos materializada para las familias campesinas, debido a que desde la digitalización de la rama judicial presentan problemas para poder acceder a esta, debido a que no tienen herramientas esenciales como lo puede ser un computador, un celular, señal, internet o sencillamente no saben utilizar las páginas web dispuestas para prestarles la atención requerida. Por último, creemos que los actos administrativos con fuerza de ley expedidos por la Presidencia de la República y los ministerios no dan abasto, realmente no se cumplen con la satisfacción de los derechos fundamentales de las personas y las necesidades que éstas tienen, debido a que al restringir la locomoción de las personas, esto pudo haber hecho que incrementaran las cifras de violencia intrafamiliar. Esto se puede mostrar con las cifras del boletín de enero del Instituto Colombiano de Medicina Legal, que muestra que en enero, con 5.318 casos, no ha parado de aumentar la violencia intrafamiliar y las víctimas de esta. Por eso creemos que es importante prestarle atención y crear realmente políticas públicas que puedan cumplir con estas necesidades de las personas. Muchas gracias.